Cordial saludo. Estamos en estos momentos reunidos con la licenciada Gisela Morales, donde nos va a hablar sobre unas preguntas sobre el aprendizaje. En este momento vamos a realizarle la primera pregunta. ¿Cómo ha sido el aprendizaje en su proyecto de vida? Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. El aprendizaje ha sido continuo, permanente, a lo largo de todo el recorrido en cada área, académica, personal, familiar. El aprendizaje en ciertos momentos es lento, porque digamos que las circunstancias que se presentan requieren de tiempo para que se dé el aprendizaje, o puede ser rápido dependiendo de los escenarios, pero ha sido provechoso porque ayuda al crecimiento personal, y no solo personal sino hacia lo externo, hacia las demás personas. Pero un aprendizaje que nos ayuda a crecer como persona, a poder transmitir esa misma enseñanza a los que están detrás. Okay. ¿Cómo aprende fácilmente y por qué? Bueno, yo creo que la comunicación asertiva ha sido fundamental para poder disfrutar de ese aprendizaje, de manera que lo aprovechemos en un corto tiempo o un tiempo prudente. Cuando se emite la idea y se usa la palabra adecuada para transmitir esa idea, hace que el aprendizaje sea más corto, tanto como para el emisor como para el receptor. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los fundamentos en la vida del ser humano en cualquier ambiente es que se pueda transmitir la idea correcta, con el sentido correcto con el que se quiere llegar a tal ámbito o persona. ¿Cuáles son las estrategias que utilizas para aprender? Yo creo que una de las estrategias más fundamentales es la paciencia, es el volverse oído, es tener la facilidad o el tacto para poder esperar en cualquier circunstancia la solución a lo que se esté presentando, si es problemática o si es ayuda. Creo que es una de las cualidades necesarias en el ser humano en cualquier área, la paciencia, la espera, el poder escuchar. Okay. ¿Y cómo desde su saber transmite todos esos conocimientos a otros? Yo creo que tiene mucho que ver con la respuesta de la pregunta anterior, que habla acerca de la comunicación. El poder entender a la persona, el poder estar en su lugar, el poder estar en sus zapatos, como lo dicen por allí, hace que sea más fácil, sea más rápido pero conciso el hecho de transmitir, ¿no? Esa ayuda, ese conocimiento, comprender al otro, ponerme en su lugar, ser empático con eso. Bueno, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, continuamos con el licenciado, el docente Oscar Vela, y vamos a iniciar con las preguntas del licenciado en Ciencias Exactas. ¿Cómo ha sido el aprendizaje en su proyecto de vida? Buenas tardes, Dayana. Bueno, ha sido continuo. Digamos que pasamos por ciertas etapas, ¿no?, del aprendizaje. Un aprendizaje formal, enfocado al desarrollo cognitivo de la persona desde sus inicios tempranos. Un aprendizaje no formal en cuanto a talentos, en cuanto a habilidades que tenemos y que cada quien desarrolla. Ese es el aprendizaje no formal, que aprendemos por intuición, que se aprende por referencia, ver a otros haciéndolo, y así en varias etapas
obviamente en el desarrollo profesional sigue estando el aprendizaje formal y digamos que el ser humano, en mi caso particular, como cualquiera, estar inmerso en ese proceso. Okay. ¿Cómo aprenden fácilmente y por qué? Bueno, dentro del aprendizaje que uno puede reflexionar cómo aprende uno, yo creo que en mi caso una de las maneras, una de las formas para aprender es buscando un método, buscando una regla o un proceso para poder llegar al conocimiento. Otra de las maneras como puedo identificar que aprendo es hacerme preguntas sobre el tema, las preguntas inherentes que pueden ocurrirse en el tema específico y dar respuesta de acuerdo al conocimiento que se me está impartiendo o que estoy buscando. Okay. ¿Cuáles son las estrategias que utilizas para aprender? Bueno, creo que contesté, en parte contesté eso. Sí, o sea, es el método de preguntar y responder. Incluso algo que me pasaba en la educación formal, en la educación universitaria, era sobre ese hecho. Habían temas que no conocía, por más que estudiara o pasara mucho tiempo de estudio, pero la interacción con otras personas que conocieran del tema y hacerle preguntas sobre mis incógnitas o lo que no podía entender y escuchar su punto de vista o su manera de entender ese problema me permitía a mí entender y poder aprender con más facilidad. Okay. ¿Cómo desde su saber transmite esos conocimientos a otros? Entendiendo que todos somos distintos y que aprendemos de diferente manera, pero hay un núcleo común. Entonces, llevar a las otras personas, digamos, en el haber como docente, llevar al estudiante a que comprenda que hay algo común, va a llevar a que desde su diferencia pueda aprender. Entonces, vuelvo a la palabra método porque como pedagógicamente tratar de buscar herramientas que ellos hagan fácil eso común que todos tienen, pues comenzamos de lo general ya a lo particular. Entonces, entender cada una de esas personas a las cuales se les está impartiendo un conocimiento, pero partir de algo general, de un tema que si de pronto es un tema que todos pueden saber, como sumar, o que se supone que todos deberían saber, partir de algo básico y para llegar a lo más complejo. Es la manera como se puede transmitir el aprendizaje, el conocimiento. Ok, bueno, muchas gracias, licenciado Oscar. Continuamos con la entrevista con el doctor Aristides Morales Cáceres, abogado como profesión. ¿Cómo ha sido el aprendizaje en su proyecto de vida, doctor Aristides? Muy buenas tardes, Diana, muchas gracias. Bueno, pues mi aprendizaje ha sido algo constante, simultáneo, de día a día, tanto en el aprendizaje personal como en el aprendizaje profesional. He entendido que para aprender, conocer cualquier materia, ya sea un específico o a título personal, hay que estudiarlo de manera diaria, no solo estudiarlo, ir a los textos, sino ponerlo en práctica para que ese aprendizaje sea permanente, no sea algo pasajero. Entonces hay que estudiar y practicar. Okay. ¿Cómo aprende fácilmente y por qué? Bueno, pues considero que un aprendizaje fácil no existe. Lo que existe es una manera de hacerlo o de aplicar técnicas de aprendizaje que nos ayuden a comprender y entender el aprendizaje a nuestro acomodo, entendiendo que cada persona tiene sus métodos, más allá de que existan técnicas preestablecidas por la ciencia que se enfocan en el estudio, en el aprendizaje. Cada quien tiene sus métodos personales para adecuar el conocimiento y llegar a un aprendizaje seguro.
¿Y cuáles son las estrategias que utilizas para aprender? Bueno, pues esa pregunta va encadenada con las respuestas que ya te he dado en las otras. ¿Cuáles son los métodos o las estrategias que utilizo para aprender? Lo decía anterior, leer, estudiar y practicar. Creo que es la base esencial de todo aprendizaje, tomar un texto o tomar una idea o ver a alguien realizar algo, porque uno aprende también viendo a los demás. Te decía, tomar todo lo que uno vaya estudiando, mirando y ponerlo en práctica es un método que nos lleva a un aprendizaje seguro, duradero y que podamos transmitir más adelante. Okay. ¿Y cómo desde su saber transmite esos conocimientos a otros? Bueno, pues al igual que la pregunta que si el aprendizaje es fácil, no es fácil tampoco transmitir ese aprendizaje que uno tiene. Hay que saber llevar el conocimiento a las personas que nos rodean, ya sean personas de nuestra cotidianidad o si manejamos un grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué estrategias utilizo para llevar ese aprendizaje? Bueno, como te lo decía, aplico también esta teoría que vengo de exponer y practicar. Es una de esas. Otra, como te lo decía, también las técnicas de autoaprendizaje. Es como subrayar, llevar un texto, enseñar que el aprendizaje es tomar un texto, resaltar lo más importante que a nosotros nos parezca. Son estrategias que a mí me han servido y que transmito a las demás personas para que apliquen y tengan un aprendizaje seguro. Bueno, muchas gracias, el doctor Oscar, el licenciado Oscar, el doctor Aristide y la licenciada Gisela. Pudimos darnos cuenta que cada aprendizaje es totalmente diferente en cada uno de ellos. Esto le ayuda a cada uno el aprendizaje, cómo obtener ese aprendizaje tan fácil o de pronto estratégicos al momento de ellos evaluar su aprendizaje y así poderlo adquirir. Esto nos lleva a cabo a una reflexión absoluta de que el aprendizaje es de cada individuo, de cómo adquiere ese conocimiento. Esto es todo por hoy y les doy muchas gracias.